Chevrolet, Find New Roads. Una extraña capilla repleta de símbolos al pie de las sierras de Córdoba. Una rara arquitectura en un lugar recóndito y una historia de vida que persiste con tenacidad más allá de la vida y de la muerte. A pocos kilómetros de allí, una estancia magnífica convertida en un idílico lugar de descanso y donde quien pueda hacerlo construirá su lugar en el mundo, claro, en un parque centenario diseñado por el jardinero de la nación, Carlos Thays. La Paz se llama y bien ganado tiene su nombre. Lo sabe toda la fauna. Los pájaros que sobrevuelan la espléndida cancha de golf de 18 hoyos, una de las más hermosas de la Argentina. Claro que hay una potente historia detrás. Su dueño fue un hombre que ocupó 2 veces, y no seguidas, la presidencia de la nación, el general Julio Argentino Roca. Y en el norte de Córdoba, allí donde el monte Agreste se enseñorea en el paisaje, allí mismo está el pueblito más colorido, Ixchilín. ¿Será por eso que Ixchilín, en la antigua lengua de los indios comechingones, quiere decir alegría? Como sea, este ámbito de extraña serenidad le estiró la salud y la vida a alguien que se llamó Fernando Fader y al que muchos entendidos consideran el mejor pintor argentino de todos los tiempos. Porque ocurre que estaba sentenciado por su salud frágil y no solo vivió allí, sino que este fue el gran escenario de sus mejores cuadros. Avancemos pues en estas historias que huelen a tomillo, a romero, a peperina, que tienen los particulares aromas a Córdoba y a la idiosincrasia que a sus hijos ha transmitido esta tierra generosa y vital. Aquí vamos, para iniciar un viaje corto desde mi hotel en Córdoba hasta unos kilómetros más allá del pequeño pueblo de Unquillo, unos 50 kilómetros, donde voy analizando al personaje del que me voy a ocupar. No sabría cómo definirlo porque en su vida fue un poco de todo, según me contaron, según lo que pude leer sobre él. El hombre se llamó Buffo, Guido Buffo o Guido Buffo. ¿Y qué fue este señor? A ver, pintor, escultor, músico y escritor, que ya es bastante. Pero además fue inventor, científico, sismólogo y astrónomo. Y no solo eso, también fue educador y filósofo. Y por último, incursionó en botánica y zoología. Después de traspasar el pueblo de Unquillo, el camino se hace de tierra y el escenario ya se vuelve serrano. Para acentuar el carácter cordobés de mi viaje, aparece un arroyito con su puente y sus piedras y su agua cristalina. Y me voy adentrando en el personaje que me trajo aquí y en esa madeja de enigmas que rodeó su vida. Para algunos fue un hombre de entendimientos, para otro un genio, para los más el último humanista. Y vivió aquí, en este paraje. Aquí está su casa y más arriba, subiendo esos escalones, su iglesia, o sea, su capilla. Y aquí es donde me encuentro con Adrián,
el hombre que sabe todo esto y mucho más sobre Guido o Guido Buffo, el hombre que hizo esta rara capilla con sus propias manos y a la que se accede por una serpenteante escalera tallada en la sierra. Lo que pasa es que además de ser una capilla, este lugar es una cripta funeraria, ¿no? Y es una obra de Guido Buffo, un artista italiano que se instala en la Argentina y construye este objeto a raíz de la muerte de su esposa y de su hija. Ellas fallecen por la tuberculosis. Estamos hablando entre el año 1931 muere la esposa y la hija en 1941. Ya tenemos a la vista su obra, ya vemos su rara arquitectura, ya sabemos que fue italiano Don Guido, nacido en Treviso, en el Véneto. Pero avancemos. ¿Y quién era Buffo? Buffo era un italiano que estudia en la Universidad de París, licenciatura en arte. Es un hombre que llega a la Argentina como inmigrante y se dedica a la enseñanza. Él forma parte del movimiento de la nueva escuela, junto aquí en Córdoba con Carbó, y es la educación orientada al arte. Y la verdad que ha sido un pedagogo importante en su momento. Él diseñó las cátedras de dibujo en escuela primaria y secundaria, la cátedra de geografía en nuestro país, y diseñó métodos de enseñanza y de aprendizaje. Veamos esta extraña capilla enclavada en la falda de las Sierras Chicas de Córdoba. Rara por dentro y por fuera. Una cripta funeraria, dijo Adrián. La primera impresión es que esto va más allá de lo que significa, por ejemplo, la cruz del cristianismo en este lugar. Era cristiano, pero también era un esotérico, era masón, templario, adhirió a todas las logias de su época. ¿Sí? ¿Ah, sí? Y era un buscador del saber, ¿no? Acá hay registros de encuentros masónicos oficiales donde él forma parte. La capilla tiene datos templarios, ¿no? La torre es la espada, ¿no? Templaria, la espada de... Sí, parece un cuchillo. Claro, es una espada. Sí, una espada. Ese es uno de los elementos esotéricos de todo lo que es los templarios. Aquí vienen de visita los templarios, los masones, son los que nos enseñan cosas de este lugar también. Claro, y la cúpula parece la punta de un misil, por decir algo, ¿no? La cúpula es muchas cosas. La cúpula es... este es un túmulo funerario, es una capilla, es una cripta funeraria y su forma es la de un túmulo funerario de la tradición celta. Los celtas en la antigüedad sobre los restos humanos hacían un túmulo de piedras de forma ojival, ¿no? Entonces él traslada esa forma a este momento, ¿no? Ajá. Estas historias me gustan porque realmente están impregnadas de misterio. Ya vamos a ver las razones que lo impulsaron a Don Guido a construir esto que vimos con asombro. Pero hay que decir que finalmente todos esos conocimientos adquiridos le permitieron hacer lo que finalmente hizo, su formación. Y tenía una formación muy amplia, sí, abarcó muchas disciplinas. Siempre su trabajo fue entre ciencia y arte. Y hizo mucho trabajo interdisciplinario porque trabajaba con profesionales de cada disciplina, biología, botánica, astronomía. La astronomía la abarcó en un campo muy importante, llegó a abarcar él. En la capilla está instalado el péndulo de Foucault, con el cual él estudia el movimiento de rotación del planeta. La torre que está aquí es su observatorio astronómico y él desarrolla varios estudios de sismografía y de rotación del planeta. Y sí, cuelga del techo el péndulo. Qué extraño queda allí en el centro mismo de la capilla. De movida, el lugar parece lleno de simbolismos, parece repleto de significados ajenos a mi entendimiento. ¿Qué es el péndulo de Foucault? Es una máquina que desarrolla Foucault, que es un físico astrónomo francés. Él la instala en la Universidad de París, es la tesis universitaria de Foucault. Este físico astrónomo con el péndulo comprueba el movimiento de rotación del planeta de manera científica. Es una tesis no conclusiva, todavía se sigue estudiando el movimiento de rotación. Y Buffo anexa 5 años de seguimiento del movimiento de rotación desde este lugar. Hace una monografía científica que se anexa a la tesis de Foucault. O sea que Buffo
Hizo esto acá, en el pequeño pueblito de Unquillo, pero ¿trascendió las fronteras? Y de algún modo hizo conexiones, sí, hizo conexiones. Bueno, él también era un europeo y tuvo mucho contacto con gente muy interesante de la Argentina y también de Europa. Él en un momento hace contacto con Einstein. Aquí vino un grupo del Pentágono en relación a los registros sismográficos que él hacía en su época. Él hacía un trabajo comparativo que para esto mandaba en aquella época por carta sus informes a una universidad en Boston. Entonces ya en Estados Unidos tenían registro de un hombre acá en un lugar del sur que tenía ciertos registros de actividad. Y como parte de la actividad de los movimientos del planeta, registraba actividades de explosiones nucleares que se estaban desarrollando en Arizona y en las de Alemania, en otros lugares del mundo. ¿Y él la registraba acá? Y porque es actividad que se registra en el planeta. Entonces, del Pentágono vino gente aquí a tomar contacto con la investigación de Bufo. E hicieron una experiencia en conjunto. Además, él tenía contacto con un astrónomo en Turquía y otro en Inglaterra que tenían la misma triangulación que tiene Bufo acá. Aquí hay 3 péndulos. Y esta triangulación está orientada y él... Todo esto en aquella época, estamos hablando de una época en que toda la conexión era por carta, ¿no? Era a través de epístola. Y lo que tenían era, trabajaban en conjunto, hacían sesiones de péndulo en relación a ciertos fenómenos, cierta alineación que ya tenían detectada, y la comparaban desde esos 3 puntos distintos del planeta, ¿no? Los frescos de las paredes y las tumbas de Bufo y su mujer y su hija me esperan, pero antes quiero contarles algunos datos adicionales, porque en la casa en la que vivía este señor enigmático, un poco más abajo de la capilla, me recibió Silvia, una vecina de Unquillo que cuidó este patrimonio durante 10 largos años consecutivos. Hola Silvia. Hola Mario, qué gusto. ¿Cómo Encantada. estás? Muy bien. Vos que sos la cuidadora durante tantos años de la casa Bufo. Sí. ¿Y esta es la casa? Bueno, esta es la casa, esta era la sala principal. ¿Y acá? Este es el dormitorio donde dormía Leonor, hija, A ver. con algunos cuadros y fotos familiares. Esta es la mamá. La mamá, qué mirada triste, Y ¿no? muy triste ya en las últimas de su enfermedad. Ah, sí. Así que después la habitación de ella y de él, de Guido y de su esposa, es esta de acá. Está al fondo, sí. Está al fondo, donde ahora es una venta de souvenir. Ah, sí. Mirá vos, esta es la sala de estar, tiene arcos, ¿no? Y desniveles. Él todo lo hacía personalmente. Él era un arquitecto, aparte de ser un inspector de escuelas, era un arquitecto, así que lo diseñaba y lo pensaba muy bien. ¿Y esto? Acá tenemos algunas de las fotos que nos quedan de la mamá, de la hija, de Leonor, hija, Acá está con el papá. Ahí está Guido. Ahí está Sí. Guido. Ahí lo tenemos a Guido. está con el padre. Sí. Y esta es la última foto de Leonor, hija. Ah, antes de su muerte, Antes ¿no? de su muerte. Tuberculosis, ¿no? Tuberculosis, las dos, la madre y la hija. Bueno, por suerte nos quedaron los croquis de lo que él después construye, que es la capilla. Primero lo diseña. Sí. Y acá tenemos Mirá vos, esto es la cúpula, ¿no? la cúpula. La cúpula que la toma de... Todo lo que él hace lo toma de la naturaleza. Ah, mirá vos. Y bueno, todas las mediciones que le han visto ingenieros y arquitectos y no pueden creer lo perfecto que es. Ah, sí, mirá Como vos. ingeniero y como acá arquitecto, está. sí. Todo esto parecen cartas astrales. Sí. ¿Eh? Él sabía muchísimo de astronomía también. Sí. Era un científico, era un genio, que sabía de todo un poco. En esta casa hay algo que nos va a dar la clave de lo rara que es la arquitectura de la capilla. Simplemente el hombre encontró su fuente de inspiración en la propia naturaleza, en una simple ramita que hoy luce seca y que se llama cardo santo. Simplemente la copió y la instaló con su forma en la capilla, tal como me dijo Adrián.
él encuentra un paralelo con una planta que hay aquí que es el cardosanto. El capullo del cardosanto es ojival y él hace todas las relaciones de estudio. La forma de iluminación de la cúpula, que son esas luceras que se ven allí arriba, son las luceras que serían los piristilos del capullo, ¿no? Y la puerta, la ornamentación de la puerta es el capullo con sus espinas, ¿no? En el techo de la bóveda puso vidrios llamados luceras, por donde penetra la luz que ilumina los frescos de la pared. Parece que para lograr esta iluminación y algún objetivo que desconocemos, Buffo estudió en Tucumán los famosos menhires de Tafí del Valle, esas columnas de piedra que parecen objetos fálicos, grabada por los indios diaguitas que tenían, de acuerdo con su orientación, algún sentido relacionado con el sol y con la fecundidad de las cosechas. Buffo lo que hace acá, toma ese trabajo de orientación y orienta la puerta para que el sol ingrese en el solsticio de verano y da directamente sobre el crucifijo. Ah, da directamente sobre el crucifijo. A las 6:20 de la mañana el sol entra en el amanecer, aparece en el horizonte y da directamente sobre el crucifijo, está alineado. Y además, en las luceras, él toma la orientación de las luceras y en los murales que pinta dentro de la capilla va a retratar a su esposa y a su hija, siempre a ellas dos. En el mural donde están retratadas de manera final, el último periodo, las luces de la lucera, los días que ellas fallecen, la lucera proyecta el sol sobre los rostros de ellas, ¿no? Ah, mirá vos. Sí, estos son todos trabajos que hace entre astronomía y arte, ¿no? Qué complejo, ¿no? Y tiene un grado de complejidad y de precisión, porque es muy concreto, funciona de ese modo. Por dentro, la capilla del señor Guido Buffo está decorada, como vimos, con varios frescos que llegan hasta el techo abovedado. Me pregunté todo el tiempo cuál era el sentido, puesto que todo lo que hacía tenía una explicación. Era hora de saber por qué la había hecho ahí, mirando el cielo, enclavada, como está en las sierras cordobesas. Él se instala acá, pasa sus veranos en este lugar con su familia y para el año 1931 la esposa fallece por la tuberculosis. 10 años después, la hija, Leonor Buffo, con 24 años, fallece también por la tuberculosis. Entonces Buffo hace una crisis muy seria, él la describe. Buffo lleva diario bitácora, entonces va contando sus vivencias, ¿no? Y en un momento toma un sueño de la hija en relación a la muerte de la madre, sueña con traer los restos de su madre a este lugar y hacer de este lugar un Edén, un bosque. Entonces Buffo decide tomar ese sueño y es cuando emprende este proyecto. Un proyecto que llegó a la realidad y que es a la vez una obra de arte que reúne temas esotéricos, astronómicos y artísticos, además de ser, obviamente, como se dijo al principio, una cripta funeraria. La esposa y la hija. Y él deja el lugar y es enterrado junto a su esposa y a su hija. Ah, están los tres enterrados Los tres aquí. enterrados. Es una cripta familiar. En el campo hay muchas criptas familiares en zonas de campo, pero esta lo que tiene la característica es que es una obra artística de una calidad muy especial, muy única, ¿no? ¿Y la técnica con que pinta los murales Buffo es el fresco, y es una técnica que se ha realizado muy poco en la Argentina, él la investiga, es la misma técnica que se usa Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina, y es de un trabajo artesanal lleva mucho trabajo realizar esta obra, ¿no? Y entonces aquí tenemos, además de toda esta serie de dispositivos astronómicos, científicos, la calidad de una obra que en el país es única, ¿no? De la técnica del fresco. Además hay un detalle que ustedes pueden ver ahora, que las lápidas son de mármol. Él las diseña, él orienta cómo va a estar su hija y ellos dos a los costados, o sea, organiza el espacio donde van a yacer esta familia. Y él labra, él estudió arte, estudió escultura, él labra en el mármol él mismo las lápidas. La lápida de él, las de su esposa y su hija tienen fecha de nacimiento y muerte. Y la de él solo la de nacimiento, ¿no? Él deja todo preparado, así que también tiene una impronta muy fuerte en ese sentido. Guido Buffo se ganaba la vida concretamente como docente. Él llegó a ser inspector de escuelas a nivel nacional, pero quedará en la historia
por la vastedad de sus trabajos en múltiples disciplinas. Es que todo le resultaba curioso a este hombre que tenía una sed de conocimientos inagotable. Y su obsesión, sin dudas, fue cómo rendir un homenaje a su mínima familia y a sus muertes tempranas. Y se le ocurrió esto que tenemos aquí a la vista. Hasta aprendió la compleja técnica del fresco para que el tributo de su amor lo trascendiera en el tiempo. Eso lo estudió muy bien Silvia, que acaso por aquellos años en los que fue el ángel custodio de este lugar, sigue encendiendo las 12 velas del altar. Esto es el ensayo que él hacía antes de pintar los frescos en la capilla. ¿Hacía ensayos? Hacía ensayos en estos paneles con pinturas que solamente en el fresco se podían ver después de un tiempo. Primero pintaba y después aparecía el color de la pintura. Mirá vos, parece como magia. Sí. Pero esto, fíjate que es pared, ¿no? Un bloque de granito parece. Esto es paja y barro, y ¿no? barro, y después le ponían una capa de cal para poder pintar. Ah, ¿y él practicaba acá lo que después hizo dentro de la capilla? Exactamente, por eso en la capilla lo que más tarda en pintar es la creación, que son 2 manos, Sí. que las toma y hace una burbuja, Sí. que las toma de una nena de 5 o 6 años, No me digas. porque él dice que toma esas manos para que sean más puras. Ah, y utiliza entonces una niña. Una niña de 5 o de 6 años más o menos. Tarda 5 años en terminar el fresco en la capilla. ¿La mano en la solamente? cripta. Las manos, sí, solamente las manos. ¿Solamente las Sí, manos? sí, 5 sí, años. sí, sí. Se tomó su tiempo, Sí, ¿eh? sí. Qué perfeccionista. ¿Cuántas mujeres le sirvieron de modelo a Buffo para las mujeres de la capilla? Él pinta a su mujer y a su hija tomando una sola modelo. Incluso todas las pinturas que hay de mujeres en la cripta es una sola modelo. Otra cosa que te quería contar es que él quería que en el futuro la montaña en alguna manera se tragara a la cripta. No me digas, ¿por qué? Claro, porque era su deseo que quedara enterrada. Ah, bueno, finalmente como un sepulcro, todo lo que hizo él con todos los integrantes de la familia. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, un grupo de vecinos que conformamos los amigos de la Capilla de Buffo durante muchísimo tiempo, veíamos que cada vez los frescos estaban arruinándose de tanta humedad. Hicimos diferentes intervenciones. Una de las intervenciones que hacemos es cortar una parte de la montaña que pegaba a la pared de la derecha, donde está el atelier, para que no siguiera pasando humedad de ese lado. Ah, claro. Pero Bueno. su deseo era ese, que la montaña se tragara la cripta. Mirá vos. La Capilla Blanca fue rescatada, pero lo que desapareció fueron las 7 campanas que formaban un carrillón o carrilón con las 7 notas de la música, porque también Buffo hacía jugar la acústica interna de la bóveda para que los sonidos fueran armónicos. Y por último, hay un detalle que pasa algo desapercibido. El hombre plasmó en la capilla la ubicación de los planetas en el cielo tal como estaban en el exacto momento en que murió su hija la noche de luna llena del 6 de septiembre de 1941. Fue a las 5:20 de la madrugada. Entonces, en el piso de la capilla, colocó los astros en placas de aluminio para que todos los años, el mismo día y a la misma hora, la luna ingrese por las luceras de la bóveda y con su luz refleje las placas de metal. Qué bárbaro, ¿no? Y lo hizo como repitiendo lo que pasa con el relumbre que ilumina los frescos de las paredes. Bueno, en resumen entonces, Buffo, ¿cómo definirías vos al personaje? Y se puede saber que es un hombre en búsqueda del saber, un esotérico,
un hombre de este país que entregó todo como legado a nosotros, ¿no? Con una generosidad increíble y un hombre del amor, ¿no? De su familia, ¿no? Porque vos ves esto y ¿qué decís? ¿Por qué lo hizo este? Por su familia, sí, sí. Por el amor que tenía, además está expresado literalmente, no es algo que uno crea, concretamente él se lo entrega a su esposa y a su hija, ¿no? O sea, todo esto que estamos viendo es una historia de amor. Una historia de amor, sí, sí, sí. Lo que más allá de toda la complejidad es la relación de una familia y el amor que él tiene por su familia, ¿no? Y la otra eso lo puedes percibir adentro, la emoción de todo este objeto, además de que sea tan raro, es una emoción de celebración, de amorosidad, de mucha ternura. Mucha gente entra y se emociona, y eso yo creo que es lo más concreto de este lugar, ¿no? Una capilla al lado de un río, como hundida en la falda de la Sierra Cordobesa, cerca del pueblito de Unquillo, con raros frescos que demandaron 9 años de trabajo y que quedaron inconclusos. Aquí se respiran aires de genialidad y a la vez de locura, y flotan los fantasmas de Einstein, de los masones y de los templarios, y hasta el raro péndulo de la cripta funeraria parece oscilar cuando se nombra a Guido Buffo, su hacedor, y hoy, junto a su mujer y a su hija, su morador, en lo que es para mí la más excéntrica manifestación de amor que jamás he conocido. Ahora nos vamos de viaje hasta Ascochinga, que en el lenguaje de los indios come chingones significa perro perdido. Todos los parajes que rodean al pago del Perro Perdido y alrededores pertenecieron antiguamente a los jesuitas, que habían montado un imperio territorial en la zona. Varias veces estuve en la iglesia de Santa Catalina, una hermosa construcción en el medio de las Sierras Chicas, con el noviciado a un costado donde se educaban los futuros sacerdotes en una antiquísima casa de ladrillos con galería y arcadas. Una de las grandes estancias que tuvieron los curas en Córdoba, la de Santa Catalina, desde donde gobernaban políticamente a las reducciones de Misiones, Paraguay y Brasil. Este lugar era uno de los campos, se llama hoy Pueblo Estancia La Paz, y es un lugar de ensueño que hace honor al nombre y que perteneció, después de los jesuitas, claro, y aquí viene mi interés en la historia, a un hombre que fue 2 veces presidente de la Nación, el general Julio Argentino Roca. El casco de la estancia, de un blanco inmaculado, edificado sobre una pequeña lomada, se destaca en un parque diseñado por el jardinero de la Nación. Sí, el famoso paisajista francés Carlos Thays. Hay fotos que muestran a Julio Roca ya como presidente, recibiendo amigos, compartiendo el descanso con su familia o directamente tomando decisiones políticas junto a ministros y operadores de su gobierno. Oh, Alejandra. Hola Mario, ¿Cómo bienvenido. estás? Bueno. Bienvenido a Pueblo Estancia La Paz. Muy bien. Alejandra, que pertenece al grupo inversor que maneja el hotel de campo y el loteo de tierras en que se ha convertido la vieja estancia, se va a encargar de contar una buena historia de este lugar fascinante. Esta parte, lo que hoy es Estancia La Paz, Pueblo Estancia La Paz, que como lo hemos bautizado nosotros, bueno, esto pertenecía a Santa Catalina, a la estancia jesuítica de Santa Catalina. Después, alrededor del 1830, hay una familia que es de la zona, la familia Funes, y este señor Funes, bueno, no sé si compra o cómo llega a sus manos este predio de Estancia La Paz. Este señor casa a 2 de sus hijas, una es Clara con Julio Argentino Roca y a la otra Elisa con Juárez Selman. Se casó
con 2 presidentes de la nación. Ah, mirá vos. Sí. Bueno, la cosa es que esto siguió así, no se modificó, y en el 1870 hereda, digamos, Julio Argentino Roca este predio, y él es lo que hace, él hace esta construcción. No hay registro sobre el arquitecto que hizo la mansión de campo, pero se sabe que fue un italiano. Y como es usual en los diseños señoriales de aquel tiempo, hay una mezcla de estilos donde lo clásico juega con lo colonial. Pero sí hay 2 firmas, 2 improntas que marcan a fuego la prosapia de Estancia La Paz. Uno, el arco de Bustillo, el del ingreso, Ah, sí, lo vi. que ese lo hizo el arquitecto Bustillo, pero ese lo hizo por encargo de Julio Argentino Hijo, Claro. en el 1924. Y después el Parque de Tais, que sí que lo mandó a llamar Roca en el 1901 y que en sus momentos originarios eran 140 hectáreas. Taís trajo especies exóticas e hizo un parque enorme al estilo francés, donde abundan los nogales, cipreses, robles y pinos. Uno de los lugares más bellos por su diseño y porque alguna vez fue, digamos, el punto de entrada a la estancia, es la Avenida de los Tilos, que está adornada con copones romanos y al lado del lago artificial. El lago y la costa del lago fueron un lugar muy concurrido por Roca y sus familiares, según se observa en el álbum de fotografías. Son muy singulares algunos datos biográficos de Julio Roca, el 2 veces presidente de la Nación, el fundador, en esto todos los historiadores más o menos coinciden, de la Argentina moderna. Nacido tucumano, vivió la mayor parte de su vida en Buenos Aires, pero tuvo mucho que ver con la lejanía patagónica. ¿Por qué? Primero, como cabeza de la llamada conquista del desierto, la extensión de las fronteras hasta el río Colorado, una mal llamado desierto porque estaban allí los naturales del lugar, los indios que fueron corridos por la fuerza y sus tierras ocupadas. Y después, porque sentó las bases del acuerdo con Chile sobre cuestiones limítrofes cuando estábamos a punto de ir a la guerra con el país trasandino. El llamado abrazo del Estrecho de Magallanes con el presidente chileno Errázuriz impidió ese drama. Pero La Paz era el lugar para sus vacaciones en familia. Sus aposentos conservan el aire señorial del pasado. Su living, su comedor, el baño y el cuarto de ella, el baño y el cuarto de él, la pileta Para hombres. para hombres, que se conserva tal cual, y después lo que nosotros hoy bautizamos como Villa Clara en honor a Clara Funes, a la esposa de Julio Argentino, que era la pileta cubierta de mujeres. Y lamentablemente de eso tampoco quedó ningún registro en ninguna parte. Claro, había 2 piletas, uno para hombres y otra para mujeres. ¿Por qué era eso? Y bueno, se ve que en esa época no querían que se vieran. Claro, por pudor, seguramente. Por pudor, claro. Por ahí hay fotos muy simpáticas de la pileta de hombres y chicos tirándose y con trajes de baño más largos, con shorts más largos, o sea... Si no, me imagino a las mujeres, entonces. Pero de las mujeres, evidentemente, existía una censura, si se quiere, porque ni siquiera están las fotos, no hay registro. Hay, como solía ocurrir en las grandes estancias argentinas de la época del Centenario, donde las familias adineradas mostraban su opulencia económica, una capilla propia que está tal como era entonces. La capilla no tiene objetos o imágenes en el altar de ninguna religión específica, determinada, pero sí en sus paredes cuelgan cuadros con pinturas cusqueñas. La comarca del Perro Perdido, Huascochinga, Villa Serrana señorial y bucólica, es rica en historias prácticamente desconocidas. Córdoba en general sabe guardar el bajo perfil. Pocos saben que en la estancia vecina a La Paz, en San Miguel, John Kennedy, tal vez el más famoso de los presidentes de Norteamérica de todos los tiempos, tuvo una novia cordobesa. ¿Cómo? Sí, la estancia San Miguel de Ramón Cárcano, un señor que fue
gobernador de Córdoba, allí fue el lugar donde ocurrió todo. Su hija Estela conoció al joven John Kennedy en Roma y en 1941, cuando estaba recién recibido de abogado y antes de ser convocado para combatir en la Segunda Guerra Mundial, Jack o John se las arregló para pasar unas vacaciones en San Miguel. El insistente cortejo del norteamericano parece que no dio resultados en ese momento, aunque algunos historiadores consideran que a lo largo de los años sí hubo un tiempo de romance. Pero la amistad con Estela Cárcano perduró después de que ambos se casaron. Ella con un aristócrata inglés y él con Jacqueline Bouvier. El tema es que los Cárcano y los Kennedy quedaron amigos y después del asesinato de Kennedy en 1963, la viuda decidió conocer la estancia San Miguel, donde su ex marido, John, había pasado 2 semanas inolvidables. Jackie convulsionó la tranquilidad cordobesa y se mostró montando a caballo junto a sus 2 pequeños hijos, siempre acompañado por Cárcano padre. Pero nunca en esa estadía estuvo Estela, la antigua novia o algo así de John Kennedy. Jacqueline Kennedy escuchó misa en la capilla de Ascochinga y después de 9 días de buscar ese capítulo del pasado en la historia de su marido asesinado en Dallas, regresó a Estados Unidos. No hace muchos años se encontraron cartas privadas en Estados Unidos que revelan algo más que una amistad entre Estela Baby Cárcano y John Kennedy. En La Paz, al parecer, no hubo historias de amor de ese calibre, pero en cambio fue un lugar donde el 2 veces presidente argentino, Julio Argentino Roca, dejó marcada a fuego su condición de armador político como pocos hubo, o acaso ninguno, en la historia argentina. Bueno, y a Roca le llamaban el zorro por su astucia, ¿no? Político y militar, y incluso fuera de la presidencia tuvo mucha influencia para poner y sacar, digamos, presidente también, ¿no? También. Porque Juárez Selman creo que es cuñado de él. Claro, Juárez Selman fue su cuñado, fue casado con la hermana, con una Funes, con Elisa Funes. Pero además Roca de alguna manera fundó el llamado Clan de Políticos de Santa Catalina, ¿no?, que se reunía en la estancia La Paz, porque de esas reuniones salió otro presidente argentino, José Figueroa Alcorta. En suma, todos parientes o allegados de Julio A. Roca. Por 30 años, el zorro manejó los hilos de la política nacional. Y eran visitantes frecuentes a esta portentosa estancia figuras como Sarmiento, Pellegrini y Avellaneda, nada menos. ¿Y pasaba mucho tiempo acá, Roca? Aparentemente pasaba todas las vacaciones, o sea, los 3 meses de verano estaba acá. O sea, se había querenciado en serio. Se había querenciado en serio, sí. El casco de la estancia data de 1830 y Taís diseñó el jardín en 1903, apenas cortado por el río Ascochinga que lo atraviesa. Hay una cancha de golf de 18 hoyos que es una de las más hermosas del país, precisamente inserta en lo que fue el paisaje que inventó Taís y con sectores bien agrestes propios de la sierra cordobesa. Doy fe de que es así, porque hice un pequeño ride como para conocerla bien. Ascochinga es también un lugar famoso porque el río se derrama en un sitio en 3 cascadas y está ahí a unos kilómetros nomás de La Paz. Y esas cascadas hicieron saltar a la fama a una joven y bellísima Susana Jiménez, cuando publicitó un jabón de tocador para un corto publicitario a principios de la década del 70. Y allí fue, en esas cascadas cercanas a esta estancia, donde ella dijo aquella palabra mágica: shock. Gadum, besos de frescura. Con el atardecer, el campo entero pareció ponerse en estado de reposo. Callaron los pajaritos, el sol fue dejando a la cancha de golf en sombras
y todo el escenario se impregnó con los blandos colores del descanso. Apenas la brisa movía las aguas del lago, que se quebraba con reflejos de plata. Creo que nunca le quedó mejor el nombre a un lugar como a este rincón cordobés. Sigo mi camino por Córdoba, cada vez más al norte. Ripio ahora y tierra montarás. Antiguo hogar de los indios sanavirones y comechingones, este sitio. Pero ni vestigio de ellos, aunque circulan leyendas por aquí. Algunos dicen que eran indios con barba y hasta dicen que eran rubios. Cosas raras. Hasta estas soledades llegó un día para establecerse, acosado por la tuberculosis, el mejor pintor argentino. O por lo menos, eso dicen los entendidos. Fernando Fader, de él se trata, vino a establecerse y se restableció en salud y pintó sus mejores cuadros. Y fue aquí, en este escenario agreste, donde de tanto en tanto aparece entre todo lo salvaje, semioculto por ahí un pueblito. El que voy a revisitar ahora es Ischilín, el pueblito de Fader. Estuve de paso aquí hace unos 15 años y según veo, sigue igual de pequeño y colorido. El pueblito es de una rara belleza, somnoliento como está, y para mi fortuna también está Fader. Pero Carlos Fader, el nieto del artista, el mismo que me recibió hace unos 15 años aquí y el responsable, en definitiva, del estallido de colores que gobierna al pequeño pueblito de Ischilín. Hola, Carlos. Don Mario. ¿Cómo va eso? Pero más que bien. Bien. Dios, bienvenido a Ischilín. Ah, qué lindo que es esto. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Ischilín en la lengua sanavirón es un vocablo que significa alegría. Alegría. Y creo que el espacio, el que viene, se encuentra, como dicen los jóvenes, con buena onda, ¿no? Emana muy buena energía, entonces casi siempre se encuentra con que la relación que se desarrolla aquí se desarrolla con alegría. Alegría, eso es Ischilín. ¿Tiene historia Ischilín? Mucha. Esta iglesia comenzó a construirse en 1706 y la primera iglesia de América que está construida sin esclavos, solo con aborígenes, con nuestros comechingones, con nuestros sanavirones, que los 6 sacerdotes le enseñaron los oficios, le enseñaron nuestra religión, nuestra doctrina, los convencieron, no habían trabajado nunca. Y hoy tenemos esta iglesia bien plantada, consagrada en 1736. O sea que mire usted si esto tiene historia, si esto tiene cimiento. Como toda aldea, Ischilín está definida por la presencia dominante de la iglesia, allí mismo donde se cobijaron a su tiempo guerreros unitarios o federales, como Gregorio Araoz de la Madrid o como Facundo Quiroga, uno de un bando, otro del otro en aquellos días aciagos de odios y peleas fratricidas por el poder. Eso suele decir Carlos Fader a los forasteros que vienen de visita y también que hay una pequeña historia de patriotas en la aldea serrana. Acá se concentraban las tropas para las distintas idas y venidas al norte o al puerto. De aquí es el primer mártir de la patria. Según, fíjese usted qué detalle, el primer mártir de la patria, dice la historia, fue el soldado Manuel Isidoro Pino, abatido en la batalla de Suipacha, y tiene fe de bautismo en esta iglesia. El otro personaje del paisaje de Ischilín, sin dudas, es el árbol de la plaza. Si hay algo que domina Ischilín es el algarrobo centenario, ¿no? El tata árbol.
Sí, señor. Así lo llamás vos. Y así se le llama porque es el más abuelo de todos. Y es nuestro árbol. Y acá tiene 7,5 metros. Ah, ¿de circunferencia al tronco? Sí, señor. Por lo consiguiente dicen los agrónomos, los que saben mucho, los que han estudiado mucho el tema, que tiene entre 700 y 800 años. Y los tiene. Atrás de la casa, Fader tenía un patio con una parrilla. La parrilla tenía un cabrito y Heredia, el parrillero, estaba a punto de empezar a llamar a comer. Yo consideré que era de buen cristiano saludarlo y alabar su comida. Mucho gusto, Heredia. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Usted certifica que está a punto el chivo? Sí, señor. Después lo certificará usted. Carlos Fader, mi anfitrión, con quien después compartiré el almuerzo, el cabrito, nació en este lugar. La vida lo llevó a vivir en la capital de Córdoba después, pero cuando se jubiló decidió volver al lugar donde había nacido y que su famoso abuelo proyectó al mundo. ¿De qué manera? Y pintando. Ahí están en sus cuadros la capilla, el algarrobo, la plaza de armas y los paisajes de los alrededores que viven hoy con una salud envidiable en las telas del artista. Vos sos Fader. Hay quienes piensan que tu abuelo fue el mejor pintor de la historia argentina, ¿no? ¿Qué tiene que ver con este lugar? Mucho, muchísimo. Mi abuelo enferma de tuberculosis. Intentan atenderlo en Buenos Aires y le dicen que era irreversible. Y le dicen, para atenuar su dolor, búsquese las sierras de Córdoba. 20 años le regaló Ichilín de vida a mi abuelo. Era en el 15, falleció en el 35. O sea que pasó 20 años. Una buena vida acá. No solo una buena vida. Nosotros tenemos la mejor herencia de la actividad del artista plástico por Ischilín. Ah, sí. Y si su mejor obra es de Córdoba, y de esta zona. Su mejor obra. Claro, los mejores cuadros Los mejores cuadros que nosotros... Se los inspiró este lugar. Sí, señor. Cuando Fader, el nieto, regresó a su pueblo natal, el pueblo estaba destruido. Entonces se propuso reconstruirlo. Era una tristeza el pueblo de la alegría, recuerda Fader. Su destino era el de tantos otros pueblos rurales que quedan en el olvido. Porque él razonaba así. A su abuelo le dio un motivo de paz el pueblo y lo inspiró para sus mejores obras en la plástica. A su padre le dio el respiro del desarrollo económico al heredar los campos de Fernando Fader. A él mismo le dio las raíces. Él vio crecer a ese pueblito encantado y también lo vio en la decadencia. Y entonces fue que puso manos a la obra. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hiciste? Reconstruí el pueblo con todas las instituciones básicas necesarias para que quien llegue hasta acá vea cómo vivía la gente en aquellos años. ¿Y entonces qué tenemos? Entonces tenemos la escuela en el lugar donde era la escuela. Después tenemos el rancho de Doña Eleuteria. Ahí vivió Doña Eleuteria Quintero, una mujer divina, maravillosa. Yo la conocí hasta que falleció. Hay una proveeduría, ¿no? La proveeduría es algo muy simpático, porque está vestida de época, con elementos de lo que voy consiguiendo, voy instalando, tampoco voy amontonando, para respetar, porque las proveedurías de aquellos años eran bien flacas. Lo que hay ahí es lo que no hay falta, decían los viejos de antes. Sí, pero ahí hay para tomar tragos. Sí, claro, porque... está el palenque. Claro, porque el viaje era largo. Entonces casi siempre en las proveedurías había un trago para el viajero y una media mañana, le decían una bifeada o un almuerzo, para el que lo agarraba el mediodía acá. Y lo hacía el mismo dueño del boliche. Sí. ¿No? Y acá la proveeduría no solo era proveeduría, era recursos humanos, porque cuando usted necesitaba un cosechador, un hombre que alambre o un hombre que desmonte una chacra, seguro que el dueño del boliche sabía quién estaba desocupado. Era inmobiliaria, porque quien quería vender o alquilar un campo o lo que fuere, ¿a dónde quedaba el dato? En el boliche. En el boliche. Así que tenía... Y también era banco. Era tarjeta de crédito. Ah, sí. Y los chicos mirarán y dicen, pero este hombre está loco. Y claro, porque acá existía el fiado. Ah, claro.
Ischilín fue generoso con su abuelo. A Fernando Fader le habían diagnosticado 6 meses de vida. Y miren, vivió 15 años más en su plenitud creativa. Y a Fader, el nieto, le devolvió la fuerza para pelear precisamente por esa tierra. Esta es la historia de los Fader, del célebre abuelo y del nieto que le devolvió la alegría a Ischilín, el pueblo de la alegría. Y él se devolvió a sí mismo el beneficio de pasar los días conviviendo entre los pocos vecinos, mateando bajo el algarrobo y narrándoles a los visitantes una y otra vez cómo fue que pintó cada una de las casas en torno de la plaza de armas, como dice Fader. ¿Para vos qué es Ischilín? Y es y donde dejaré los huesos. Se enoja mi mujer porque yo le digo, vos cremame y llévame abajo el algarrobo. Y ella dice, yo no te voy a cremar porque eso no estoy de acuerdo. Bueno, entonces me instalará al lado de mis suegros en Villa Allende, pero va a ser en disidencia. Mucho he visto por el mundo y más me queda por ver, pero hay algo que he aprendido que tengo a dónde volver. Esta chacarera es bien chuncana, tiene gusto a piquillín. La traigo siempre en el alma para no olvidarme que soy de Ischilín. Chevrolet, find new road.